Buenos días a todos, y hoy vamos a hablar un poco sobre los pueblos del mar, mencionados en la reciente película La Odisea de Christopher Nolan, y lo hacemos para ver si son los griegos, como nos quiere hacer creer el director, los mencionados pueblos del mar. Primero hay que ver si el término es adecuado en su uso dentro de la obra. La Odisea es una obra que se compuso sobre el 750 a.C. Sin embargo, la obra no narra acontecimientos de su época, sino bastante anteriores. Narra el regreso de Odiseo 10 años más tarde del final de la Guerra de Troya. La Guerra de Troya se considera que tuvo lugar históricamente entre los siglos XIV y XII a.C. Si bien como la obra es del siglo VIII, debemos centrarnos en esta fecha primero para saber si es adecuado el uso de este término. El término, sin embargo, fue acuñado en el siglo XIX por Emmanuel de Rouget, refiriendo a las inscripciones egipcias que se referían a ellos como en la inscripción de Karnak, fechada sobre el siglo XIII a.C. La traducción del término ha sido o países extranjeros o pueblos del mar. Entonces, siendo tan antigua, podríamos pensar que es correcto históricamente referirse a ellos así, pero los micénicos, los griegos de la época, o no los mencionaron o no conservamos sus menciones. Tras la caída de la civilización micénica llegó la conocida como Edad Oscura, cuando la escritura prácticamente desapareció, siendo adoptada de nuevo en base al alfabeto fenicio, dando lugar a los alfabetos griegos que todos conocemos. Por lo que pensar que en el siglo VIII a.C. se usaba este término es seguramente erróneo. Si, sin embargo, nos movemos en la idea de que Christopher Nolan se movía en la idea directa de la posible historia de verdad micénica, ocurrida alrededor del siglo XIII a.C., es también altamente improbable. Es muy dudosa la interpretación de que conociesen el término egipcio para referirse a ellos, y aun si lo conociesen, lo más probable es que tuviesen un término propio para ellos, dado que las migraciones venían del norte de Grecia. Pero, ¿quiénes eran realmente estos pueblos del mar? Los pueblos del mar eran un grupo de pueblos que migraron hacia Oriente Próximo durante el siglo XIII a.C., durante la Edad de Bronce. Atacaron Egipto durante las dinastías XIX y XX. Hay diversas hipótesis sobre su origen. Una de las más conocidas los sitúa como víctimas del cambio climático producido durante el segundo milenio a.C., que derritió glaciares y provocó inundaciones, con gran repercusión en el Mediterráneo, como el inundado asentamiento micénico de Paflopetri, en Grecia. Esto daría lugar al movimiento de pueblos y a la intrusión de pueblos extranjeros en Grecia, provocando el movimiento de los micénicos y dando lugar a la Edad Oscura. Hoy día se considera en esta teoría que no se desplazó a los micénicos, sino que estos asimilaron a los nuevos pueblos. Otra hipótesis los hace venir de Troya, huyendo tras la destrucción de su poderío con la caída de la ciudad de Troya, tras su guerra con los micénicos. Así se sigue la tradición virgiliana de Eneas, que navega el Mediterráneo para asentarse finalmente en el Lacio, si bien esta no es una de las teorías más populares. La penúltima teoría que vamos a exponer es bastante cercana a la que usa la película, la de los aqueos. El término aqueo es el que usan los griegos de la Ilíada y la Odisea para referirse a sí mismos. Esta señala que serían los propios griegos micénicos los pueblos del mar, y, de hecho, Michael Wood teoriza que Troya habría sido saqueada por los pueblos del mar griegos, e incluso sugiere que Ulises representaría a los cretenses nómadas que volvían a su hogar tras la guerra, si bien también señala que los griegos son solo una pequeña parte de los pueblos del mar. Y hay una última teoría, más estrechamente relacionada con la película, que sitúa a los pueblos del mar como las poblaciones de las diversas ciudades micénicas que se habrían destruido las unas a las otras. Esta teoría cobró importancia al descubrirse que todas las ciudades micénicas cayeron en la misma época, aunque luego se descubrió que no era así. La teoría se basaría en el frecuente uso de la piratería en la época, que conllevaría malas relaciones entre las diversas noblezas de las diversas ciudades. Este frecuente uso de la piratería, también teorizado por Tucídides, se basa en la mención en los textos homéricos. Entonces, para finalizar, ¿eran los griegos los pueblos del mar como nos pretende hacer ver la película de Christopher Nolan? Quizás, pero hay que tener en cuenta que muy seguramente ninguna de las teorías sea la causa real al 100% y la razón de la existencia de los pueblos del mar y de su identidad, sino que lo más probable es que se mezclen diversas teorías, siendo ciertas hasta cierto punto. Pero lo que sí que es seguro es que, contrario a lo que presenta Nolan en la película,
y siguiendo la teoría de la destrucción mutua de las ciudades micénicas, no fue un fenómeno provocado por romper la ley de Zeus, sino que sería la evolución natural de su manera de pensar, la llamada moral agonal. Muchas gracias por ver el vídeo, y si alguien está interesado en el pensamiento micénico, la moral agonal, puede ver el vídeo en pantalla. Muchas gracias y hasta la próxima.